Buenas tardes chicos, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre reactivos de opción múltiple y las posibilidades que ustedes tienen a la hora de elaborar este tipo de reactivos, las opciones que tienen, cómo se pueden facilitar un poco el trabajo. Así que, bueno, pues les estaré mostrando algunos ejemplos de reactivos de opción múltiple que podemos encontrar en exámenes de certificación como TOEFL ITP o como las certificaciones de Cambridge, especialmente el FCE, el CAE y el Proficiency, el CPE. Así que bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a analizar la metodología que se sigue para la elaboración de reactivos en el caso de un examen de certificación de TOEFL ITP. Si ustedes analizan detenidamente los reactivos que ven en pantalla, pues notarán que lo que se está evaluando es la capacidad del alumno para elegir la estructura gramatical correcta dependiendo del contexto de la oración que se le presenta. Veamos, por ejemplo, el número 1. El reactivo número 1 dice: Basalt has a texture so fine grained that individual crystals, espacio vacío, only under a microscope. Ahí ustedes tienen una oración principal que es: Basalt has a texture so fine grained that. Y ahí entra una oración subordinada que es, digámoslo, el referente de comparación para indicar qué tan finamente granulado es el basalto, ¿no? En este caso, la subordinada me va a permitir determinar qué tan finamente granulado es el basalto y por lo tanto sigue precisamente este referente de comparación que es individual crystals, espacio vacío, only under a microscope. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos que poner en un espacio vacío? Bueno, definitivamente sabemos que los cristales, si se fijan, todas las opciones múltiples nos presentan el participio de sí, es decir, sin. Por lo tanto, lo más probable es que lo que vaya en un espacio vacío, lo que se nos esté solicitando es una voz pasiva. Sin embargo, bueno, estarán de acuerdo que no todas las estructuras de voz pasiva que se presentan aquí, si es que corresponden con voz pasiva, pueden utilizarse. Por ejemplo, el inciso C no se puede utilizar definitivamente porque dentro de la subordinada ya tenemos un sujeto y ese es individual crystals, un sujeto pasivo. Por lo tanto, no tendría ningún sentido repetir nuevamente el sujeto con un they cuando ya estamos utilizando aquí el grupo nominal individual crystals. Si se fijan, el being seen tampoco tendría mucho sentido porque en primera necesitaría un verbo to be ahí para complementar este tipo de voz pasiva con verbo to be. Y bueno, el inciso D ni siquiera tiene demasiado orden, al menos en lengua estándar, inglés estándar, entonces la única respuesta posible aquí sería el inciso A, can be seen, ¿no? Como la única estructura de voz pasiva coherente, de acuerdo con el contexto que se presenta y además que cumple con todos los requisitos para ser considerada una voz pasiva que se puede utilizar dentro de una subordinada de este tipo y que además incluye un verbo modal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se evalúan en un examen de TOEFL ITP. Si continuamos analizando los reactivos que le siguen al número 1, es decir, el 2, 3 y 4, pues se darán cuenta que se puede evaluar virtualmente el dominio de cualquier tema de gramática con este tipo de reactivos. Por ejemplo, en el número 2 se está evaluando el manejo de there is, there are, there was, there were, ¿no? En el número 3 está evaluando el manejo del together, en este caso como una circunstancia de modo, ¿no? The mind and social emotional behavior develop. How do they develop? They develop together, ¿no? Ellos, cómo se desarrollan la mente y el comportamiento socioemocional, pues se desarrollan juntos. Es una circunstancia de modo y aquí lo que se está evaluando es precisamente la capacidad del alumno de distinguir elementos de la oración como puede ser circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, de comparación, de cantidad, sujetos, objetos. En el caso del inglés, pues casi nunca encuentro esta distinción entre objeto directo e indirecto, pero en el caso del español es válida esta distinción. Y en la número 4, por ejemplo, se está evaluando el dominio de artículos y la capacidad del alumno de distinguir si hay una estructura, por ejemplo, una circunstancia de tiempo o un condicional o una subordinada con mediante la cual o mediante el cual, ¿no? Si hay una condicional, pues obviamente en el espacio vacío tiene que empezar la expresión con if.
Si hubiera una circunstancia de tiempo, tendría que comenzar con when, y si hubiera un mediante la cual, pues sería un whereby, ¿no? Pero no hay obviamente un whereby ahí, no podría ir porque siempre va en segunda posición en una oración, necesita un antecedente. En el caso del if y del when, pues no hay una relación entre las oraciones que nos permitan determinar si hay condición o no la hay, o si hay circunstancia de tiempo o no lo hay. No hay como tal este tipo de circunstancias, por lo tanto la respuesta correcta es el inciso A, ¿no? Simplemente el artículo T. No hay ningún, digámoslo, sentido temporal o condicional en este grupo de palabras o en esta oración en particular. Entonces pues lo más adecuado pues sería elegir el artículo D solo. The New Deal was a program adopted in 1930s by President Franklin D. Roosevelt to alleviate the effects of the Great Depression, ¿no? Ahora veamos el uso de la opción múltiple, pero en un formato de close, es decir, en un texto con espacios vacíos, los cuales deben ser completados con determinadas opciones múltiples que se proporcionan generalmente en la parte inferior de la lectura o después, inmediatamente después de la lectura. Si ustedes se fijan, aquí tengo una muestra de un examen para nivel B2, me parece que es de Cambridge, sí, este es un mock de Cambridge. Y bueno, pues la metodología para evaluar el uso de gramática en este tipo de certificaciones como FCE, CAE, CPE o bueno, Proficiency, es ligeramente distinta a lo que hace el TOEFL ITP. Aquí, si se fijan, uno de los ejercicios típicos que tienen las certificaciones de Cambridge son los close con espacios vacíos, los cuales tienen que ser completados. Tenemos en pantalla The Oldest Leather Shoe in the World. Es un texto sobre un descubrimiento arqueológico, en este caso el zapato de cuero más viejo del mundo. Y ustedes tienen, además de los espacios vacíos, se desplazan hacia abajo, pues tienen las respuestas posibles en cada uno de estos espacios. ¿Cuál podría ser de ellas? Si se fijan, este tipo de ejercicios no se utilizan tanto, al menos Cambridge no los utiliza tanto para evaluar gramática, sino vocabulario. Aquí lo que está evaluando o lo que desean evaluar al elaborar este tipo de certificaciones, este tipo de ejercicios en particular, pues es el manejo de un vocabulario amplio y determinar en qué contexto es más apropiado el manejo de una o de las otras palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta más adecuada para completar el espacio vacío número uno entre las siguientes palabras? Accepted, regarded, assessed o believed, ¿no? Aceptado, considerado, evaluado o creído o se cree que. ¿Cuál de estas cuatro expresiones serían las más adecuadas sería la más adecuada para completar el espacio vacío, la número uno? Si ustedes se fijan en la número uno, bueno, tenemos aquí el 0, que es un ejemplo. Más arriba mencionan que la palabra correcta es report. Entonces, archaeologists report that a perfectly preserved 5,500-year-old shoe has been discovered in a cave in Armenia in Southwest Asia. Hasta ahí, bueno, ya sabemos, dice, los arqueólogos reportan que un zapato perfectamente preservado de 5.500 años ha sido descubierto en una cueva en Armenia, al sudoeste de Asia, ¿no? It is to be the oldest leather shoe ever found, ¿no? ¿Qué sería lo más adecuado aquí? It is accepted, obviamente no. It is regarded, it is assessed, or it is believed. Si pusiéramos it is accepted, pues quedaría el espacio vacío como es aceptado ser el zapato más viejo jamás encontrado. No tendría mucho sentido esa oración. Si lo ponemos como regarded, es considerado ser el zapato más viejo del mundo. Podría llegar a ser, pero en realidad generalmente ustedes saben la estructura bueno, la palabra regarded implica una estructura as. Regarded as es considerado como. Por lo tanto, tampoco puede ser esta opción debido a limitaciones o restricciones gramaticales que tiene la palabra regarded. En el caso de assessed, evaluado, pues ni siquiera tiene nada que ver aquí, o quizás tendría, pero no tiene mucho sentido aquí. Es evaluado ser el zapato más viejo del mundo, jamás encontrado, pues no.
Y believe, se cree, ¿no? It is believed to be the oldest leather shoe ever found. La respuesta correcta aquí sería el inciso de believed, ¿no? Se cree que es el zapato de cuero más viejo jamás encontrado. Este tipo de reactivos, como pueden ver, pues ponen a prueba la capacidad del estudiante de dos cosas: de determinar, de acuerdo con el contexto en el que se va a incrustar la palabra, cuál es la palabra más adecuada, y segunda, qué estructuras gramaticales son permitidas por la palabra o cuáles no, como en el caso de regarded, que normalmente implica un as inmediatamente después, regarded as, cosa que no permiten las demás y que en este contexto pues la vuelve una opción no viable para completar el espacio vacío. Por lo tanto, al mismo tiempo que se manejan o se evalúa el dominio de vocabulario, también ocasionalmente se maneja o se evalúa el uso de estructuras gramaticales, especialmente cuando se trata de completar con verbos frasales, con expresiones o verbos que requieren inmediatamente después algún tipo de preposición, algún tipo de conjunción, etcétera, ¿no? Esto es un close de opción múltiple, como lo pueden ver, y pues es otra forma en la que ustedes pueden aplicar esta metodología de la opción múltiple para diseñar reactivos. Ahora bien, si ustedes lo piensan detenidamente, el elaborar reactivos de opción múltiple como los que encontramos en el TOEFL ITP, como estos, que son bastante tardados de elaborar porque tienen que diseñar no solo la pregunta, sino las respuestas posibles y verificar que ninguna de ellas, salvo una, sea correcta o sea posible en el contexto que se ofrece, o el diseño de lecturas con close como estas, con además 4 opciones posibles para vocabulario, pues lleva demasiado tiempo y muchas veces no es fácil diseñar todo el tiempo ejercicios de este tipo para nuestras clases diarias, ¿no? Sin embargo, la opción múltiple sí se puede utilizar para nuestra evaluación formativa, no solo para el diseño de exámenes parciales o exámenes de certificación o de colocación, que como pueden ver estos dos ejemplos que les he presentado pues son de ese tipo, sino también para ejercicios diarios. Solo que para los ejercicios diarios yo les recomiendo no complicarse tanto la vida en ese sentido, porque este tipo de reactivos que les acabo de presentar como este o como este de acá, pues requieren algo más de tiempo para su elaboración. Este tipo de ejercicios se los recomiendo para exámenes de colocación, exámenes parciales, cuando no los vayan a hacer demasiado seguido y tengan suficiente tiempo. Cuando no, pueden diseñar reactivos de opción múltiple muy sencillos que simplemente presentan dos opciones posibles, como los que ven en pantalla. Estos ejercicios los hizo algún profesor, lo subió a la página liveworksheet.com. Me parece que esa es la página, el sitio web donde pueden encontrar esta gran variedad de ejercicios. Y si se fijan, pues este maestro, esta maestra, lo que hizo simplemente fue hacer oraciones, ofrecer dos opciones posibles y el chico o la chica pues tendrá que circular la respuesta correcta. Es otra manera de elaborar reactivos de opción múltiple. Por supuesto, ustedes pueden hacer de este tipo, pero si gustan, para la evaluación formativa se puede facilitar mucho el trabajo si en vez de ofrecer 4 opciones múltiples, 4 opciones posibles, solo ofrecen 3, por ejemplo, o solo ofrecen 2. Y eso acelera, aunque ustedes no lo crean, el simple hecho de quitar una opción posible ya agiliza bastante la elaboración de los reactivos, ¿no? Lo mismo acá, pues quitar una opción para dejar en 3 o en 2 si ustedes lo prefieren, como muestra este ejercicio. Como pueden ver, chicos, elaborar opción múltiple, reactivos de opción múltiple no es una tarea sencilla cuando desean profesionalizarlo al grado de elaborar un examen de certificación o un examen de colocación o un examen final o parcial, donde se necesita más tiempo y una mayor calidad para diseñar este tipo de reactivos. Sin embargo, si ustedes deciden incluir ejercicios de opción múltiple en sus actividades diarias, yo les sugiero, como ya lo mencioné antes, que los hagan con 2 o 3 opciones posibles, nada más, no con 4. Eso agiliza mucho el proceso.
Y también que no elaboren una gran cantidad de reactivos. Con unos 5 reactivos diarios podrían ustedes evaluar si se está comprendiendo un tema o no se está comprendiendo. Y además esos reactivos se pueden evaluar de manera grupal. Ustedes pueden compartir las respuestas en el grupo al final de la clase. Por ejemplo, ustedes dictan o ponen en el pizarro unos 4 o 5 reactivos de evaluación diaria y los chicos al final de manera grupal pues verifican con ayuda de ustedes si la respuesta que eligieron pues es la correcta o no es la correcta, lo cual ustedes también tienen que acompañar con una explicación gramatical breve de lo que ya vieron, de por qué una es correcta y por qué la otra no. Eso ayuda mucho a consolidar el aprendizaje y bueno pues permite cumplir con el propósito formativo de la evaluación. Recuerden que la evaluación no solo es para asignar un número al desempeño del estudiante, sino también para ayudarle a aprender a lo largo de todo su proceso educativo. ¿De acuerdo? Hasta aquí el video, chicos. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos estamos viendo en una próxima ocasión.